si no hacen ni falta. Muy bien. Pues buenas tardes a todas y por fin nos conectamos una vez más en este seminario de Mujeres en Diálogo. Esta tarde tenemos con nosotras a Mercedes Navarro. Puerto es doctora en Psicología y en Teología y licenciada en Ciencias Bíblicas. Ejerció docencia de Antiguo Testamento y Psicología y Religión respectivamente en las facultades de Teología y de Psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca y durante una década ha sido profesor en la Universidad Complutense de Madrid. También ha ejercido la psicoterapia interrumpidamente desde 1982 hasta la actualidad y realiza seguimientos psicológicos y acompañamientos. Y dedica mucho de su tiempo, yo creo que muchísimo, entre las terapias y la investigación, yo creo que se debate tu Claro, vida, el ¿no? Y tiempo, otras sí, muchas sí. actividades que tienen que ver, que son afines a estas dos actividades, eh, a la investigación, a la escritura, desde perspectiva feminista. Sabéis que es fundadora de la Asociación de Teólogas Españolas y de sus últimas publicaciones, que tiene muchísimas y que no se pueden nombrar todas, pero sí las últimas que son muy interesantes, Los rostros bíblicos de María en Verbo Divino, los mitos bíblicos patriarcales en la editorial Cátedra. Yo os recomiendo este texto que a mí me encantó, me pareció delicioso. Recorridos de Cristología feminista en Trota y Pretérito Perfecto, 70 años cumplidos y 50 de vida religiosa, también en Verbo Divino. Este también os lo recomiendo porque es un recorrido también interesante sobre la vida de las mujeres en la iglesia, la vida en la vida religiosa, y bueno, amenizado por un montón de anécdotas y reflexiones, como sabe Mercedes hacer. Esta tarde nos viene a hablar de estos propios mitos de la Biblia, ¿no? En el que ella es especialmente experta. Eh, y bueno, yo creo que más que hablar yo, te dejo la palabra y te invito a que nos hagas una pequeña introducción y nos lances preguntas que luego en el diálogo nos puedan ayudar también a profundizar. Vale, pues muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí con vosotras y lamento mucho todo lo que ha pasado con la técnica, la tecnología. Eh, bueno, pues empiezo directamente. La historia de Eva, de la Eva bíblica, ha sido y es objeto, digo yo, en un último librito que no he mencionado, que no ha habido ocasión de mencionar, porque en realidad está todo en el anterior, en el de los mitos, que se llama Eva, ¿no? Y ahí comienza diciendo que es objeto y que ha sido objeto de la gran calumnia que la ha convertido en la mujer de peor fama de la literatura mundial, que ya es decir, su condición mítica dificulta enormemente limpiar su nombre. Los argumentos rigurosos son importantes, pero yo me he dado cuenta de que no bastan. Las mejores pinacotecas del mundo guardan imágenes cuya sugerencia acerca del símbolo y de las mujeres es negativa. La tentadora que hace caer a los hombres con sus malas artes sexuales, la gran pecadora y culpable del paraíso perdido. Sin embargo, la distorsión de su figura comienza de muy antiguo, con los padres de la Iglesia. No es de la Biblia hebrea, es del cristianismo. Aunque yo no tengo por qué lavar el nombre de Eva, intentaré ofrecer argumentos bíblicos de Génesis del 1 al 3 para situarla bien e intentar recuperarla, particularmente para las mujeres. La Biblia se abre con 3 capítulos de talante mítico. Sin embargo, casi toda la tradición cristiana los ha leído literalmente, tratándolos como crónicas históricas de origen divino. Y así, estos hermosos e interesantes capítulos bíblicos han sido motivo de luchas sin sentido hasta hoy. Génesis 1 narra la creación mediante un estilo literario propio de una fuente y época determinada
pero ha sido usado como freno a la ciencia y ha enfrentado absurdamente a creacionistas con científicos. Génesis 2:3 narra los orígenes de la humanidad según otra tradición y otro estilo, y ha sido interpretado como argumento indiscutible de una antropología negativa. Génesis 3, del 1 al 7, malamente llamado relato de la caída, se ha leído y entendido como la prueba irrefutable de la maldad originaria de toda mujer por el hecho de serlo y de su natural inferioridad al varón, a quien por orden divina debe estar sometida. El daño a toda la humanidad, pero a las mujeres en particular, no digo ha sido, sino que es inconmensurable. La tarea de las exegetas feministas y de los mejores biblistas para una interpretación adecuada, contextual, literaria y abierta de los textos no ha conseguido siquiera rozar las creencias fundamentalistas y sexistas sobre ellos. La bíblica Eva es para el cristianismo lo que fue Pandora para el mundo clásico, la fuente de todos los males. Lo que ha sido Lilith, según Génesis Rabbah, para el judaísmo rabínico, enraizado en tradiciones sumerias y mesopotámicas, que viene de ahí, o sea, muy lejos, que creó una historia paralela y complementaria, supuestamente una figura capaz de llevar hasta el final la transgresión y lograr la verdadera autonomía. Lilith, primera esposa de Adán e independiente, por tanto, se convirtió en una especie de ser demoníaco, es decir, que la transformaron. Y para muchas feministas, Lilith es el contrapunto de Eva. Es decir, han recuperado a Lilith, la han desdemonizado, pero no han recuperado a Eva, que sigue siendo su contrapunto. O sea, Lilith es la independiente y Eva es la sometida, o sea, la una contra la otra, cosa que ya conocemos de toda la historia, ¿no? Por desgracia, esta oposición esconde una gran ignorancia del relato y de los rasgos de la figura de la Eva bíblica, comenzando por su talante mítico. La primera mujer llamada Eva y el primer varón llamado Adán, todavía hay que decirlo, no son personajes históricos, como podrían serlo, Moisés o Miriam, que bueno, pero podrían serlo, en cambio, estos no, ni Adán ni Eva. No se puede negar que la Biblia en su conjunto es patriarcal y muchos de sus textos son machistas y misóginos, por lo menos desde nuestro punto de vista actual. Ese marco encuadra un sistema sociocultural patriarcal compartido e interiorizado que se expresa en los escritos, en sus historias, personajes, en la imagen de la divinidad, en las leyes, en las prescripciones sociales y culticas, y en fin, en toda la vida que palpita en los textos, ¿no? Pero hoy también sabemos que no existe un solo sistema sin grietas, como esas hierbas que se abren paso en el asfalto. Por eso, aunque la Biblia y el libro del Génesis, con sus relatos de creación, son patriarcales, en ellos se aprecian grietas. Y son ellas las que, sin traicionar las antiguas tradiciones ni los contextos propios, son susceptibles de lecturas y de hermenéuticas diversas. La perspectiva feminista, entre otras cosas, busca y aprovecha precisamente las grietas del patriarcado para leerlas e interpretarlas en su perspectiva. Al hablar de Eva, no se suele distinguir entre el primero y el segundo relato de la creación, pero lo cierto es que es importante hacerlo. La narración de Génesis 1 no pone nombre a la mujer ni al varón que se acaban de crear, ¿no? Ellos forman parte de un todo armónico, bello y bueno, según la palabra divina, y son propuestos como el culmen del mundo surgido de ella. Esta mujer no es la Eva del capítulo 3. El desarrollo de los pasos
en Génesis 1, 27 y 29 es interesante. Y lo voy a resumir. Todo el capítulo está atravesado por varios principios. El principio de diferenciación, que va de lo más amplio y menos diferenciado a lo más concreto y más diferenciado, más evolucionado, diríamos. Este principio está relacionado con otro que es el de progresivo perfeccionamiento. Cuanto más diferenciado, por tanto, más evolucionado. Los seres humanos aparecen al final como los más evolucionados, los más diferenciados. Además, se le une el principio de la creciente autonomía de lo creado. La palabra de Elohim va echando a rodar la creación y cada elemento sirve de base para el siguiente. Por ejemplo, sin la separación de la luz y las tinieblas, pues la separación de lo seco y lo húmedo y la creación de los vegetales, no podrían ser creados los animales acuáticos y los terrestres. Entonces, cada elemento, una vez creado, sigue su curso de forma autónoma. Estos principios, que son generales, están condensados en unos breves versos al crear a los humanos mediante un efecto parecido al de las muñecas rusas. En Génesis 1, 27, el texto hebreo, haciendo uso de las antiguas estrategias literarias de la condensación y de la economía narrativa, da cuenta del proceso de creación de los humanos a imagen de Elohim. Comienza hablando de lo general indiferenciado, como ha hecho en las otras etapas de la creación, el Adán, que se deriva de la tierra, llamada Adama, o sea, el terrícola, y enseguida el narrador dice, a imagen de Elohim lo creó, subrayando la igualdad indiferenciada, porque lo es neutro. Y termina con la distinción por sexo, que equivale a la distinción por especie de los seres vivos previamente creados, añadiendo el plural inclusivo, los creó. O sea, primero lo creó y luego los creó. Los términos empleados para hablar de esta distinción son sacar, macho, y nequebá, hembra. Sacar alude a algo puntiagudo y nequebá a algo convexo, centrando los términos en las diferencias sexogenitales. El texto, por tanto, dice, macho y hembra los creó. El narrador, en resumen, propone un primer momento de igualdad indiferenciada, terrestres, humanos, y otro posterior de diferencia sexual. La igualdad fundamenta la diferencia, creada como base sólida para esas diferencias. El texto no habla de jerarquía, habla de diferencias. Por eso las traducciones que sustituyen en Génesis 1:27 macho y hembra por hombre y mujer, la verdad es que son erróneas, no se atienden al texto, sino que dan un salto cualitativo ajeno a ese pasaje, sin permitir que el lector o el oyente perciban la evolución ofrecida por el narrador en el conjunto de los 3 capítulos sobre la creación del mundo y de los humanos. En este momento, en el primero, ¿no? Todo es básico, todo es premisa. No se lee en ningún nivel que exista jerarquía ni complementariedad. Me estoy refiriendo a los humanos. Pero también me estoy refiriendo a todo lo demás. O sea, que lo seco y lo húmedo, por ejemplo, estén relacionados, no implica que uno sea superior al otro. No lo pone en ningún lado. O que la luz y las tinieblas, incluso, no aparece ningún tipo de término o de contexto en donde se hable de jerarquía o se vea, se perciba la jerarquía. Lo mismo se puede decir del nivel de los animales, de los que se afirma que son creados según su especie. El narrador dice que Elohim les ordenó a los humanos crecer, multiplicaos, llenar la tierra y someterla.
La única realidad que está por debajo de los humanos es la tierra. Dominar o someter la tierra se encuadra dentro del marco de una creación positiva, evolutiva, progresivamente más compleja y perfecta. El mandato divino se da al varón y a la hembra en cuanto a humanidad. Todavía no hay reparto de roles. Los 3 mandatos van dirigidos a lo humano sin más. Otra cosa es la interpretación, que sin duda depende del contexto propio del patriarcado, ¿no? En este contexto y en este sistema, eh, mm, lo que nos interesa, y por eso podemos ver estas cosas, son precisamente las grietas. Y en este caso, claro, en un texto las grietas son las palabras. Las palabras son los silencios. El capítulo 2 comienza con imágenes antropomórficas de la divinidad. Es un dios que modela con sus manos, sopla las narices del terrícola con su boca, etc. En el capítulo 1, Elohim crea con su palabra y ahora crea con su cuerpo, valiéndose de su propio cuerpo, es decir, como si realmente lo tuviera, ¿no? Además, usa un material ya creado, la arcilla, la tierra, la Adamá. Esta imagen mítica de Yahvé Elohim evoca la de un alfarero. Con la tierra o Adamá forma al terrícola, al Adán, porque en la palabra Adán resuena la Adamá, es decir, sacado de la Adamá. El Adán está sacado de la Adamá. Este Adán terrícola es un ser indiferenciado. Todavía no tiene sexo, no tiene nombre propio. Es un ser genérico, una especie de embrión en su primera fase. Al recibir el aliento divino, ya puede respirar de forma autónoma y el terrícola se convierte en un ser vivo o nefes hayá, hablando de la garganta. La narración se vale de imágenes gráficas y vivaces para expresar la semejanza entre este ser humano y la divinidad. La divinidad se asemeja al ser humano. La imagen de una divinidad que crea a los humanos mediante la arcilla es una imagen que ya está presente en mitos de origen del entorno mesopotámico y babilonio. Por tanto, el personaje de Dios no es mítico en sí mismo, pero evoca figuras míticas de mitos del entorno. El mito avanza en la creación cuando este Adán indiferenciado no encuentra en un entorno de naturaleza vegetal y animal un semejante. Entonces el narrador da un paso más y cuenta la creación de la diferencia sexual usando recursos literarios, gráficos y antropomórficos. Leído este capítulo como continuación del anterior, observamos que la diferencia sexual ya está creada, macho y hembra, de modo que el narrador se va a detener en la creación, aquí sí podríamos hablar de asignación, del género. En su contexto, sexo y género estarían identificados, que no había tantas diferencias como ahora. Algo que sucede todavía en amplias capas de nuestra sociedad, ¿no? Para nuestra lectura, este proceso es una grieta en el sistema, porque hoy sabemos que el género se construye socialmente sobre la base de la diferencia de los sexos. La escena llamada de la costilla es interesante. El texto dice que Dios sumió al Adán en la inconsciencia, un sueño profundo, y volvió a trabajar al terrícola avanzando en la técnica, pues en lugar de trabajar con el polvo de la tierra, usa el cuerpo. También en esta ocasión el cuerpo es un material previamente creado. De la sela, término hebreo que puede significar costado, seno o costilla, formó a la mujer. Y es revelador que de los 3 significados de la palabra, las traducciones y la divulgación del texto hayan elegido precisamente costilla.
que es el sentido menos afectado por la diferencia sexual. Los dos primeros, costado y seno, evocan el cuerpo de una hembra, mientras que el tercero, costilla, es indistinto y muy apropiado si la interpretación del conjunto va a ser androcéntrica y patriarcal, porque evita la conexión con la propuesta mítica del entorno de una hembra como origen de la humanidad, las diosas, etc. Yahvé Elohim, hablando consigo mismo, se dice que no es bueno que el ser humano, el Adán genérico, esté solo y decide darle una ayuda que le esté enfrente. Eso es lo que dice literalmente la frase Eser Kenegdo. En ella, el narrador subraya la intención divina de crear la diferencia que desde el capítulo 1 ya está sentada sobre la igualdad, ¿no? Por eso puede crearse la diferencia. Pero esta afirmación solo puede entenderse si se hace una lectura seguida de los dos capítulos, porque si se hace aislada, como suele ser habitual, pues el sentido cambia. La carencia que percibe Dios, no es bueno que el humano esté solo, voy a hacerle una ayuda que le esté enfrente, no es cualquiera, sino vital. La ayuda es ser, no se refiere a lo complementario, sino a algo sin lo cual la vida sería inviable. El mito se refiere a la relación y conforme avanza la narración se clarifica a qué se refiere esa ayuda que el terrícola no puede obtener de las plantas, ni de los animales, ni del cosmos. El término Eser se utiliza en la Biblia hebrea cuando alguien pide ayuda a Dios en situaciones desesperadas. Y el objeto de la Eser en la Biblia siempre es Dios. Las ideas patriarcales preconcebidas han leído las menciones del Adán en masculino, confundiéndolo con el varón original, llegando a acuñarse a fuego la creencia de que al principio fue el hombre, es decir, el varón. En la antigüedad, el varón y el masculino eran el género no marcado. Ahora también, ¿eh? De momento, leyendo este capítulo 2 y teniendo en cuenta el texto hebreo, concluimos que la identidad de género del Adán no es clara. Teniéndonos a las evocaciones de las palabras y a las secuencias de la escena de la costilla, estas sugieren que el cuerpo del que se va a formar la mujer es un cuerpo de hembra. La imagen del dios alfarero deja ahora paso a la imagen de un dios partera. A continuación, este Yahvé Elohim presenta a la Isha, o mujer, la presenta al Adán, o terrícola. Y el narrador perdón, dice que el Adán reacciona ante ella con la exclamación: esta sí que es hueso de mi hueso y carne de mi carne. La relación que implica esta presentación transforma al humano genérico en un varón. Esto también ocurre en los niños y las niñas cuando son muy pequeñitos. En adelante, ya a partir de este momento, el Adán hay que entenderlo como el varón, pero no antes. La exclamación del varón ante la mujer tiene dos partes. La primera, esta sí que es hueso de mi hueso, carne de mi carne, supone un claro reconocimiento de la semejanza entre ambos, porque subraya que son de la misma especie, es decir, ni vegetal ni animal. Esta mujer no es como los otros seres vivos, sino que se parece a sí misma. Es un reconocimiento en espejo. Los psicólogos actuales hablamos de un estadio del desarrollo humano en la infancia en el que la identidad se va formando a medida que se va reconociendo parcial y totalmente. Para ello se toman a sí mismos como punto de referencia. Así, la niña o el niño se va reconociendo en todo lo que se les parece. Es como yo, no es como yo, etc. Esto quiere decir
que en ese estadio evolutivo todavía no se reconoce al otro como otro, porque primero debe reconocerse a sí mismo como alguien diferenciado. En esta fase, los pequeños van construyendo la semejanza y la diferencia tanto individual como sexual. En el texto mítico de Orígenes, de la creación y de los humanos, hay reminiscencias de este estadio evolutivo. El varón descubre, lo primero, que la mujer es como él, tomándose como punto de referencia. La expresión hueso de mis huesos, carne de mi carne, en la Biblia se refiere a la pertenencia a un mismo pueblo, a una misma raza, a un mismo clan. Se utiliza para hablar de lo propio frente a lo ajeno, de lo semejante ante lo diferente. Por ejemplo, otras naciones, otras razas, otros pueblos. En el relato del Génesis, esta frase pone el acento en la identidad de especie. Son iguales entre sí y distintos a los otros seres del jardín. La segunda frase dice, a esta se la llamará varona, Isha, porque del varón, Ish, ha sido tomada esta. Muy literal, ¿no? El texto hebreo usa un juego de palabras entre Ish e Isha sobre la base de su parecido fonético. ¿Por qué? Porque la casi totalidad del pueblo hebreo era analfabeta y el texto escrito de la Biblia tenía en cuenta sobre todo a sus oyentes, porque lo normal era escuchar los textos, no leerlos. Los pueblos y culturas antiguas, además, tenían y mantenían una tradición oral que a menudo transmitía el significado por el efecto fonético de las palabras. En nuestro caso, los oyentes de todas las edades escuchaban el parecido de sonidos entre Ish e Isha que refuerza la semejanza, la misma pertenencia a lo humano, en la diferencia de los géneros, varón, mujer. Por eso, algunas tradiciones españolas de la Biblia, como la de Alonso Schekel, ¿no?, traducen Ish e Isha por varón, varona. No obstante, la frase no es inocente. La parte en la que el varón explica la procedencia de varona es irónica y equívoca, hasta el punto de haber sido entendida en su propio mundo y hasta hoy en las sociedades influidas por la tradición cultural y religiosa judeo-cristiana como puntal del patriarcado. La interpretación y la recepción de esta segunda parte de la frase ha sido desconectada de la primera, aislada de la frase completa y separada a su vez de las frases anteriores, o sea, como si fuera ajena a toda la escena. La frase es irónica porque juega con la semejanza de las palabras, incidiendo en la semejanza de los humanos, a la par que juega con el narcisismo del varón. Este, que se ha convertido en punto de referencia para identificar desde sí mismo la semejanza de la mujer, se hace también punto de referencia del género, al justificar la semejanza tomándose como referente. Primero el Ish, luego la Isha. Es irónico que aunque las palabras suenan parecidas y el nombre de la mujer tiene la desinencia del femenino gramatical, los términos parece que no tienen la misma etimología. Pero lo importante es que quien escucha el texto percibe antes que nada la semejanza, que alcanza cada vez un nivel más preciso y perfeccionado, más fino. Recordemos la relación de semejanza y diferencia de nivel entre Adamá, tierra, y Adán, terrícola. La relación de semejanza entre hueso de mi hueso y carne de mi carne. Y la relación de semejanza entre Is e Isá. La ironía está en que el varón invierte el proceso. Tendría que haber dicho, de acuerdo con la lógica de la semejanza fonética, que el Is viene de la Isha, como el Adán viene de la Adamá. Pero lo hace al revés, en ese permanente intento patriarcal de justificar la semejanza y la diferencia colocándose en el lugar del referente.
en lugar del portador de la palabra. El varón dice que la varona ha sido tomada de lis, pero el oyente o el lector ha escuchado en la narración que no, que la mujer ha sido tomada del Adán, cuando éste todavía no era varón. En realidad la mujer no ha sido tomada de ninguna parte, sino construida por Yahvé Elohim a partir de una parte del cuerpo inconsciente del humano genérico. Estos equívocos entre el humano genérico, el varón, la relación entre los géneros, son explicables en textos antiguos de trasfondos míticos. Estos textos se rigen por unas leyes literarias, como he dicho antes, entre las que se encuentra la ley de la condensación. Es decir, son relatos comprimidos cuyo sentido debe ser descomprimido, desarrollado. Lo tremendo es que hayan sido utilizados hasta hoy como uno de los pilares culturales y religiosos del patriarcado occidental, o de las sociedades democráticas, por así decirlo, para legitimar la sumisión de las mujeres a los hombres y para apoyar la supuesta secundariedad de su condición humana. Dicho de otro modo, debido al que el patriarcado, no solo judío y cristiano, ya pensaba en el varón como el referente básico de lo humano y su representante indiscutible, se ha servido de estos y de otros textos para reafirmarse, sobre todo cuando mujeres concretas y grupos de ellas a lo largo de la historia se han mostrado críticas y han reclamado su igualdad y su dignidad humanas junto con el varón y no por debajo de él. De estos textos se han sacado conclusiones sobre la complementariedad de hombres y mujeres en función del género. Pero los textos no afirman tal cosa, ni de ellos se puede deducir sin forzar y tergiversar su sentido general. Hay un dato que es claro en el texto, y es que el varón reconoce las semejanzas de la mujer partiendo de sí mismo. Esto es sin lugar a dudas patriarcal y androcéntrico. Son capítulos y contextos patriarcales y androcéntricos, como la mayor parte de los mitos de origen. El relato refleja el patriarcado del que proviene, y pasa en otros mitos, en todos, por decirlo así. No obstante, nada de esto convierte estos rasgos en prescriptivos ni normativos. Hacerlo ya supone una interpretación. Cuando una determinada interpretación es duradera y se vuelve normativa, hay que seguirle la pista al proceso de recepción. Después de este episodio se encuentra Génesis 2:25, que parece romper el flujo de la narración porque de hecho ha sido introducido en otro momento, o sea, una interpolación que se suele decir, ¿no? El narrador lo incorpora al texto porque le viene bien indicar una finalidad a la división de sexo y género. Por eso dejará el varón a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y se convertirán en una carne sola. La mayor parte de la gente entiende estas frases como algo natural, pero en realidad dicen algo chocante con los hábitos de la cultura judía y en general con la cristiana. El texto dice que quien abandona a sus progenitores no es la mujer, sino el varón. Podría interpretarse como una frase propia de una cultura en la que el varón es quien se incorpora a la familia de la mujer. Pero, en fin, esto ya forma parte de un debate que no viene a nuestro caso, ¿no? Lo que nos interesa es darnos cuenta de que el verso 25 orienta la diferencia de los géneros a las relaciones sexuales, o mejor dicho, a la institución matrimonial familiar, cuyo objetivo es la fecundidad, la procreación. En ella aparecen implicados los dos humanos. Todo esto ya está dicho de otra forma en el capítulo 1, pero aquí tiene un desarrollo más complejo, más rico, pero no finalizado. Hasta el momento tenemos a una hembra y una isá o varona, que a falta de otro sustantivo traducimos por mujer. Pero al proceso todavía le falta una fase que comienza en el capítulo 3, que es un capítulo definitivo
para comprender aquello que nos hace humanos a mujeres y varones. Simone de Beauvoir dijo hace décadas que la mujer no nace, se hace, indicando así que el sexo no determina, aunque condiciona, a ninguna mujer y por extensión, pues a ningún varón. Esto, en contextos antiguos y marcadamente patriarcales, queda expresado en leyendas y mitos de origen. Estos primeros capítulos de la Biblia pretenden dar cuenta de ello con los mimbres de la propia cultura. El narrador propone en los 7 primeros versículos de Génesis 3 un proceso condensado de maduración humana protagonizado por esa mujer que al final del capítulo, será llamada Eva por el varón. En estos pocos versos encontramos elementos míticos compartidos por otras culturas del entorno, como por ejemplo, estoy refiriendo a Génesis 3 del 1 al 7, ¿no? El árbol del conocer bien mal, la serpiente, o temas como el acceso al conocimiento, la curiosidad humana, la libertad de opción, la mortalidad. Ha sido nefasto para toda la cultura occidental haber leído el texto en una clave simplista, maniquea y reduccionista, proyectando en la primera mujer, que es una figura narrativa, la misoginia de varones que nos ha privado a las mujeres reales de un referente básico para la maduración humana. A todos, pero sin duda particularísimamente a las niñas y mujeres, les ha ocurrido esto, ¿no? El episodio se ha leído además desde Romanos 5:12 en adelante, donde Pablo, en un contexto completamente diferente, habla de la caída del primer Adán para proponer a Cristo resucitado como el nuevo Adán. Y a este texto se ha superpuesto el de Efesios 5, 21 y siguiente, que es claramente un código doméstico. Lo cierto es que para recuperar a la mujer de los orígenes es preciso recuperar los textos en sus respectivos contextos, no en contextos de miles de años después, sí, más de casi 2000 años. La recién creada varona, por donde íbamos, es colocada ahora ante un desafío en el que se va a jugar mucho como sujeto de pensamiento, palabra y acción y como representante de lo humano. Hay que recordar que en el capítulo 2 la divinidad había ejercido su autoridad mediante un permiso y una prohibición. Esta divinidad permite a los humanos comer de todos los árboles del jardín, pero no del árbol que está en el centro, llamado el árbol del conocer el bien y el mal, es decir, el árbol del conocimiento diferenciado. Permisión, prohibición es un binomio que forma parte del desarrollo humano. Permitir, prohibir son las primeras leyes que recibimos y que percibimos como tales, como leyes. En los primeros estadios de la evolución, estas leyes tienen que ser claras y los niños y niñas no necesitan razones, porque su cerebro y sus mentes no han madurado lo suficiente. Necesitan que se les advierta de las consecuencias de cumplir con los mandatos. ¿Acaso soy yo? ¿Acaso soy Digo que necesitan que se les advierta de las consecuencias de cumplir con los mandatos o de transgredir las prohibiciones. Se trata básicamente de poner límites a la omnipotencia infantil para que emerja un yo normal y sano. El estadio del razonamiento, llamado de las operaciones formales, va a llegar bastante después. Pues bien, en el capítulo 2 del Génesis tenemos algo parecido. Una autoridad, la divina, que permite y prohíbe claramente, sin dar razones y señalando las consecuencias de la transgresión de la prohibición. Si coméis del árbol del conocer el bien y el mal, moriréis sin remedio.
La prohibición es clara y contundente, pero no es reversible. La autoridad divina no dice, pero si no coméis viviréis para siempre. Cosa que, por ejemplo, sí dice en otros textos, por ejemplo, el Deuteronomio, incluso del Éxodo, ¿no? El truco o la trampa reside en que quien oye la transgresión y sus consecuencias da por supuesta la reversibilidad, de forma que optar por obedecer o transgredir tiene consecuencias de largo alcance sobre la cualidad de la vida. El foco de la cuestión está en el vivir o no vivir para siempre, aunque el texto no lo dice. El mito pone este dilema en relación directa con la incorporación, comer, del conocer bien-mal, una manera poética de hablar del conocimiento de la realidad en su sentido total, como indica la figura literaria del merismo, por la que se menciona una dimensión completa nombrando solo los extremos, de pes a cabeza, como la noche y el día, etc. El conocer bien-mal no se refiere a la moral, sino a un conocimiento diferenciado de la realidad, de la vida. Esta expresión es propia de la tradición sapiencial bíblica. En la Biblia, el conocimiento o la sabiduría no equivalen al conocimiento racional, sino al conocimiento completo que incluye la experiencia. La prohibición de Dios tiene que ver con estos datos. En la escena del capítulo 3 se va a dilucidar lo que ocurre con este dilema en relación con los humanos. La protagonista es la mujer, pero el narrador hace que la serpiente le hable utilizando el dual, que es una forma arcaica de plural, de forma que la considera representante de lo humano. El narrador dice que los humanos estaban desnudos sin avergonzarse y enseguida describe a la serpiente, cuyo rasgo principal es la astucia. Y otra vez juega el narrador con la semejanza fonética hebrea entre dos palabras, desnudez y astucia, que se parecen mucho en hebreo, para que los oyentes presten atención y las relacionen. La astucia será la herramienta de la serpiente en su diálogo con la mujer, pues el mito propone a una serpiente que habla. Ella y la mujer, las dos grandes protagonistas del episodio, hablan de Yahvé Elohim, de lo que ha dicho, de lo que ha querido decir. Las dos interlocutoras dialogan intentando interpretar cada palabra de la autoridad, de la divinidad, sobre la prohibición. La serpiente atribuye intenciones a Dios que no han aparecido en ningún momento y juega con la verdad de lo dicho, pero también con las posibilidades de lo no dicho. Asegura que si comen morirán del todo, que eso que dice no es cierto. Juega, por tanto, con el supuesto de lo no dicho en la prohibición de Yahvé Elohim. Cuando dice la serpiente sobre Dios, que sabe que si coméis del árbol del conocer bien mal seréis como dioses, no miente, como se va a ver después, cuando dice, ya son semejantes a nosotros, dice en plural. Pero tergiversa sutilmente las palabras divinas, duda, sospecha sobre las buenas intenciones de la divinidad sobre los humanos y deja entrever una divinidad celosa de las posibilidades de estos humanos que se guarda información para tenerlos sometidos. Y en efecto siembra la duda en la mujer y acrecienta en los humanos el deseo de vivir para siempre. La duda aparece ligada a la curiosidad y al deseo de conocimiento de la mujer. Vio el fruto del árbol que era agradable a la vista y apetecible para adquirir sabiduría. Ella desea incorporar el conocimiento, la inteligencia experiencial o sabiduría, y con él la prerrogativa de vivir sin límites, al creer que la prohibición es reversible. La serpiente se ha encargado de reforzar ese supuesto. La importancia de esta escena en el desarrollo del humano se debe, entre otras cosas,
a que introduce un escenario de libertad. Que el dato objetivo de que la prohibición sea reversible o no lo sea, ¿es tan importante? Pues no, y quizás no es tan importante, pero sí lo es creer que lo es, que es verdad. La idea de que se barajan dos opciones es lo que permite que la mujer pueda elegir y por ello pueda ejercer por primera vez su libertad. El responsable último es el mismo Yahvé Elohim, que ha expresado su prohibición con la suficiente apertura como para suscitar dudas, discernimiento, supuestos, o sea, espacios de libertad. Uno de los objetivos del mito, por tanto, es dar cuenta de esa posibilidad de la libertad y de la mortalidad de la especie humana. Y la narración indica que esa mortalidad acarrea capacidades y responsabilidades. Esta narración permite asistir a otro paso fundamental de la adquisición de la autonomía humana. La divinidad del Génesis, desde el capítulo 1, ha ido impulsando esta autonomía y por eso la verdad es que resultaría muy extraño que cuando las capacidades están a punto, esa misma divinidad impida que los humanos sean libres y autónomos. Absolutamente incoherente. El resto de la creación es autónoma, pero no es libre. Libres, dice el texto, el relato, solo pueden serlo los humanos. Pero ¿cómo se ejerce la libertad de hecho si no existen opciones? Les tiene que dar opciones. La serpiente tiene razón al informar a la mujer de que Dios no le ha dicho todo. Aquí sin duda la información es poder y también capacidad de influencia. En ese momento entran en juego capacidades nuevas, la curiosidad, el deseo, la duda, el discernimiento, las opciones, por tanto la posibilidad de elegir, la posibilidad de decidir. Repito, el ámbito de la libertad. Esta libertad se ejerce cuando la mujer opta y actúa, es decir, cuando transgrede. En estos capítulos hay una transgresión, pero ojo, no hay un pecado, porque el término preciso bíblico es utilizado por primera vez en el capítulo 4, versículo del 1 al 16, en el asesinato de Abel por su hermano Caín. Es decir, en un contexto de violencia. La mujer pasa a la acción después de experimentar ese proceso complejo y actúa de acuerdo con la decisión tomada. Come, en primera persona del femenino singular esta vez, y da de comer al varón. En ese momento, dice el texto, se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos y se avergonzaron. Por tanto, la incorporación del conocimiento cambia en ellos la percepción de la realidad, comenzando por la percepción de su desnudez. Generalmente se interpreta esta conciencia de la desnudez ante el otro, ¿no?, como pudor de la diferencia sexual. Sin excluir esta dimensión, el relato pone el énfasis en un sentido más global, pues la desnudez en la Biblia se relaciona antes que nada con la percepción de la propia vulnerabilidad. Algunos relatos la mencionan en el contexto del sometimiento de los vencidos o los apresados en una batalla por parte de los vencedores. Aquí en Génesis 3, la percepción de la desnudez es la primera manifestación de la conciencia de la condición mortal. Es el distanciamiento progresivo de la omnipotencia infantil o inmadura, en sentido evolutivo. Esa omnipotencia que suele ir acompañada de certezas y creencias como la propia invulnerabilidad, por ejemplo. Este episodio solo nombra a Dios como Yahvé, y esto tiene una razón, que se va a ver con el nombre de Eva. El mito es muy rico cuando al descomprimir lo condensado, que es mucho, se ven todas las implicaciones. Protegerse cada cual del otro es adquirir conocimiento de la dimensión
amenazadora de los demás, provocada por la proyección del sentimiento de vulnerabilidad. La adquisición del conocer bien mal implica conocer los límites, sobre todo el gran límite que es la mortalidad. Curiosamente, el narrador informará más adelante de que Yahvé Elohim se da cuenta de que son como dioses, conocedores de bien mal. Las escenas siguientes narran que Yahvé Elohim pide cuenta a los humanos de sus actos. Primero al varón, luego a la mujer. Lo hace por separado, preguntando algo distinto a cada uno, pues quiere que los dos se responsabilicen de la transgresión. El proceso de desarrollo de la libertad y la autonomía sigue su curso, pues la libertad conlleva la responsabilidad, es decir, asumir la decisión, la acción y sus consecuencias. El interrogatorio divino a los humanos restablece la distancia entre la autoridad y los humanos. Por primera vez, estos establecen contacto directo con la divinidad. Es interesante notar que este Dios no lanza rayos y truenos para castigar la transgresión. Solo les hace preguntas. Esta parte adopta la forma literaria del RIB o interrogatorio judicial, que era un derecho de quienes han transgredido antes de ser acusados y en su caso condenados, ¿no? Según el narrador, Dios pregunta al varón dónde está y el varón le responde que se ha escondido porque está desnudo. Y Dios le vuelve a preguntar, ¿quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te prohibí comer? Y el varón responde que la mujer le dio del fruto y él comió. El varón, según el relato, no miente. Sin embargo, no asume su responsabilidad, sino que se parapeta en la acción inicial de la mujer. Cuando Dios pregunta a la mujer, le dice, ¿por qué has hecho esto? A lo que ella responde, la serpiente me engañó y comí. He sido engañada. Es interesante que la pregunta referida a los hechos, Dios se la haga a la mujer. La trata como sujeto con capacidad de decisión, de elección, de actuación y de responsabilidad al pedirle razón de sus actos. ¿Por qué? Las preguntas de Yahvé Elohim al varón son diferentes, son menos directas, pero no son exculpatorias, claro. Según se deduce, el relato hace recaer los rasgos definitorios de lo humano sobre la mujer, mucho más que sobre el varón. Es interesante destacar que Yahvé Elohim no pregunta a los dos a la vez. Distingue a uno y a otra como seres autónomos y no como a un colectivo. Esto normalmente tiende a omitirse cuando se intenta justificar que los humanos son complementarios en lo referente a su respectivo género y que la humanidad solo es completa si están los dos juntos, o sea, vinculados desde el punto de vista del género. Esto ya sabéis que lo dijo Juan Pablo II. El texto no da pie para tal interpretación, lo siento. Más bien al contrario, pues si son interrogados por separado, es porque Dios considera a cada uno humano del todo. No se contempla la acción desde el punto de vista del género, sino desde la condición humana de cada uno. Pedir cuentas directas a la mujer es acorde con el relato, porque ella ha tomado la decisión y ha actuado en consecuencia. Detrás de la mujer va la serpiente y Dios la culpa y la castiga por su engaño. La dureza y la hazaña de la condena no dejan de sorprender, porque al fin, cuando leen, ¿no? Dice, pues es una criatura que es inferior a los humanos. Y esta dureza da que pensar. El sentido lo vamos a ver cuando se hable de su condición simbólica. Después del interrogatorio, tiene lugar la sanción. Las palabras de Yahvé Elohim al hombre y a la mujer se han comprendido como un castigo, pues el relato parece entenderlo como consecuencia de la transgresión. Sin embargo, en el texto solo existe relación directa de causa-efecto entre lo que ha hecho la serpiente y la condena de Dios. El narrador sigue de este modo. Y dijo a la mujer, multiplicaré los trabajos de tu embarazo, tal, tal, tal. Y cuando se dirige al hombre, sin embargo, vuelve a aparecer la partícula que une explícitamente la transgresión a la sanción,
por haber escuchado la voz de tu mujer y haber comido del árbol que te prohibí comer, tal, tal, tal. Una de las interpretaciones plausibles es leer la escena, como he dicho antes, ¿no? Con la plantilla del RIB, interrogatorio, juicio, sanción. Faltaría el juicio, pero la sanción lo supone. Pero hay otra interpretación igualmente plausible y más acorde con el conjunto del relato si se une la sanción al hecho no por la acción de comer, sino por tratarse del fruto del árbol del conocer bien mal, es decir, por las consecuencias de ese conocimiento y del hecho de saberse desnudo. La sanción, según esta interpretación, no es otra cosa que el reparto de roles. Mirado en retrospectiva y de forma socialmente contextualizada, como hacen muchos especialistas, lo entendemos mejor, ¿no? Sabemos que este tipo de relatos míticos quieren, entre otras cosas, dar razón de la realidad. Pues bien, la realidad de los humanos iguales, pero diferenciados, es el reparto de roles, algo que se entiende mucho mejor poniendo los ojos en la capacidad generativa de las mujeres. Es plausible que esta sanción sea un modo de dar razón de los roles diferentes de hombres y mujeres en la sociedad en la que nacieron estos mitos. En las palabras de Dios a la mujer, sin embargo, hay una frase que ha sido interpretada interesadamente contra las mujeres y como legitimación del patriarcado. La traducción de casi toda la Biblia es: tu deseo tenderá a tu hombre y él te dominará. Así leída y traducida, la verdad, la frase coloca al hombre claramente por encima de la mujer en un extraño juego de ella, nada más, con el deseo. Al pie de la letra, como frase normativa y performativa, se basta para instaurar el patriarcado. Pero, ¿eso es lo que dice el texto? La frase ha sido objeto de análisis por parte de especialistas, mujeres y hombres. La primera parte, relativa al deseo, es clara y acorde con el reparto de roles, pues a la mujer se le asigna la función procreadora. Sin embargo, la segunda parte no tiene sentido ni en el contexto inmediato ni tampoco en el mediato. La traducción habitual une el deseo sexual de la mujer al varón con el dominio de éste sobre la mujer. El problema está en el verbo mashal, que la práctica totalidad de las Biblias traducen por dominar. El verbo mashal, sin embargo, tiene tres significados. En primer lugar, significa ejercer dominio sobre. En segundo término, burlarse de. Y por último, también significa ser igual a o ser como. El contexto excluye por incongruente el burlarse de. Las traducciones de los otros dos sentidos han elegido el primero en lugar del tercero. Una elección extraña porque el contexto no habla de jerarquía entre los humanos. Nada que justifica narrativamente este salto de sentido, no hay nada que justifique este salto de sentido en las relaciones de los humanos. En cambio, el tercer significado concuerda con el deseo divino de crear a otro ser humano que le esté enfrente. Si elegimos este tercer significado, la traducción de la frase quedaría de este modo, literalmente: a tu irá tu deseo y él será igual contigo o a ti. En una traducción libre sería: tu deseo tenderá a tu hombre y el suyo tenderá a ti. Esta traducción es congruente con todo el relato y con la igualdad básica de los humanos que se ha ido mostrando desde el capítulo 1. Es fácil entender la elección del primer significado en un contexto patriarcal al tener a mano un verbo que sirve perfectamente a sus intereses. La ideología sexista se advierte fácilmente en la carga emotiva e incluso visceral con que se suele aludir a este texto para justificar la primacía del varón sobre la mujer, argumentando que es la voluntad de Dios desde el principio. Lo humano genérico y los roles repartidos por género se entrecruzan. Del mismo modo que en las palabras divinas a la mujer hay una parte que es propia de las mujeres y otra, la del deseo o atractivo sexual,
que es recíproca y afecta a ambos, en las palabras siguientes, dirigidas al varón, hay una parte que se refiere al rol de género relativo a la labranza de la tierra y otra respecto a su destino, que aunque sea dirigido a él, afecta igualmente a la mujer. Lo del al polvo te convertirás, o sea, es polvo, te vas a convertir en polvo, y que eso nos pasa a todos, nos va a pasar a todos. Cuando Dios le dice eso, ¿qué pasa? Que la mujer no está implícitamente incluida. Nosotras no nos vamos a convertir en polvo. Se lo ha dicho solo al varón. Ella no va a morir, no va a quedar reducida a ceniza. No hay una dimensión humana, la primera y básica, que fue la que Yahvé Elohim creó de la arcilla con sus manos. Bueno, creó con la arcilla, volveremos a la arcilla. El mito así narra lo humano en sus aspectos básicos en un juego constante de igualdad y diferencia. En conjunto, la narración dedica más a la igualdad que a las diferencias, y estas últimas, por lo que se advierte, están siempre sustentadas en la base de la igualdad que comparten como humanos. En Génesis 3:20, el narrador informa de que Elish llamó Jadvá a su Isá por ser madre de todos los que viven. A partir de este momento ya no se habla de la Isá, sino de Jadvá, Eva, según nuestras traducciones. Y ya tenemos a la pareja original, Adán y Eva, Adán y Jadvá. El Adán conserva su referencia a la tierra, como le ha recordado Dios en sus últimas palabras, y la Jadvá evoca su capacidad de procreación. A lo largo de los capítulos 2 y 3, los oyentes y las oyentes escuchan palabras, como decía, que en cierto modo se parecen. El tetragrama, Yahvé, el verbo ser o llegar a ser, Hayá, el verbo y sustantivo vivir, vida, Hayá también, de otra forma escrito, y el nombre que el varón impone a su mujer, Javá. No es un mero juego de palabras, sino un sistema de evocaciones que a modo de un criptograma ha de ser registrado y descifrado. Todas estas palabras tienen relación entre sí, pero ¿cuál? Para lectoras y lectores de ahora, occidentales, perdón, sobre todo, resulta muy difícil este método de lectura y de interpretación de textos culturales y religiosos importantes, pero no para el público originario destinatario de la Biblia. La tradición oral facilitaba las cosas, los códigos compartidos y un sentido poético y narrativo que a nosotros nos resulta ajeno, ¿no? Jadvá es un sustantivo adjetivado de la raíz fenicio-cananea hut, HWT, que puede significar algo vivo y también vitalidad. Durante la redacción del libro del Génesis, las letras Vau, la W, y la Yod, la Y, eran fácilmente intercambiables. Aunque la raíz alude a la vida, si se cambia la Vau por la Yod, el parecido con la raíz verbal Hayá, que es un verbo de identidad ser, es sorprendente, como también lo es su semejanza fonética con el nombre de Yahvé, el tetragrama. En la segunda parte del verso 20 hay un predominio fonético de esta raíz. Hay un verbo y un adjetivo que es el viviente. Todos estos datos nos permiten relacionar Dios en cuanto Yahvé y mujer en cuanto Javá. Dios Yahvé es poseedor de la vida sin muerte y creador de la vida humana como vida mortal y finita. La mujer Javá es poseedora de esa vida donada por Dios finita, pero además capaz de generarla participando de la condición creadora. Vida para siempre y vida continuada. La primera, divina, es constitutivamente excluyente de la muerte. La segunda, para que sea continua y posibilite la cadena de la sucesión, necesita de la muerte. La relación entre los nombres puede entenderse desde la semejanza. Hay que recordar que en Génesis 1:27 los dice: hagamos al Adán a nuestra imagen y semejanza.
y desde la diferencia. El posterior discurso de Dios, enfatizando el lado doloroso, conflictivo y mortal del conocer bien y mal, al parir, enfatiza la mortalidad ligada a la vida de la mujer y desde ella a la vida humana. ¿Cómo llega el varón a deducir que Eva es madre de todo lo que vive? ¿Y por qué no es Yahvé quien pone nombre a la mujer? Si nos fijamos, el Adán pone nombre a la mujer después de que Dios le haya indicado las consecuencias de su acción de comer y de dar de comer. Dar de comer es alimentar, y alimentar favorece la vida. En el mundo antiguo, en el que se cuentan y se escriben estos mitos, y en general a lo largo de la historia hasta el día de hoy, las mujeres se han ocupado de dar de comer. La mujer da al hombre a comer del fruto del árbol, y Yahvé Elohim le informa de las condiciones en que será continuadora, dadora de la vida finita y mortal. Le habla de las dificultades de su maternidad después de establecer la hostilidad entre la descendencia de la serpiente y la de la mujer. En ningún momento el discurso divino indica que se deba explícitamente al hecho de haber comido, como sin embargo ocurre en el caso de Adán. Además de haber estudiado los términos, sus parecidos, diferencias, significados, todos ellos en el contexto de su época y lugares geográficos, las especialistas hemos rescatado del olvido el trasfondo imaginario a través del estudio comparativo de imágenes, estatuillas y símbolos pertenecientes al entorno babilonio, cananeo, egipcio y de otros pueblos en los que fueron tomando forma los relatos y mitos originarios. Sylvia Shreve, entre otras, muestra mediante colgantes, estatuillas, dibujos, la semejanza de numerosos símbolos presentes en el relato de Génesis 3:1-7. Un buen ejemplo son el árbol de la vida y la serpiente, hay más, pero me voy a fijar en estos dos. El Israel antiguo, que forma parte de esas culturas, los interpretó a partir de su propio contexto religioso. Carol Meyers, especialista en arqueología, estudia la vida de las mujeres en aquella época y en aquel espacio a partir de los restos arqueológicos. Y en esa reconstrucción no solo advierte las duras condiciones de las mujeres, sino la colaboración entre hombres y mujeres para sobrevivir y prosperar. Ella llega a la conclusión de que la división de roles era diferente a las interpretaciones simplistas que hacemos frecuentemente en la actualidad. En la antigua Babilonia se solía asignar a las diosas madres la creación del hombre. Nintu, que forma parte del mito de Atrahasis, es considerada señora de todos los dioses. A Ishtar, la diosa de la guerra, del amor y de la fecundidad, se le atribuye la curiosidad por saber. También sufre las consecuencias de su deseo de conocimiento. El mito mesopotámico de Gilgamesh, a su vez, exalta la sabiduría de dos cortesanas, una relacionada con la cultura, la ética y la religión, y otra con la sexualidad. El nombre de Ninti quiere decir señora de la costilla y señora de la vida. Esta tradición del segundo milenio antes de Cristo relaciona el nombre de Eva, Javá, con una diosa llamada Ebat o Epat, considerada la diosa madre por excelencia. Las mujeres seguidoras de esta diosa eran consideradas sabias o ancianas. En Egipto, Eva era identificada con Isis, una antigua diosa que fue recuperada luego en el periodo helenístico. Su culto era popular en todo el mundo mediterráneo y estaba relacionada con serpientes. Todas estas relaciones con la sabiduría y con un poder creador, la maternidad, revelan un trasfondo de importante poder a las diosas de los orígenes. Es decir, que se le daba ese poder, ¿no? Por eso, situada en su contexto, la mujer de Génesis 2:3 evoca un trasfondo en el que se vincula la figura femenina
con diosas y protagonistas de mitos relacionados con la sabiduría, con la creación, la maternidad, la fecundidad, la cultura y la dimensión sexuada de la realidad. El otro gran referente mítico de Génesis 3 es la serpiente. En los mitos de Oriente, del próximo Oriente antiguo, ¿no? Es un símbolo polivalente relacionado con la eterna juventud debido a su característico cambio de piel. En el poema de Gilgamesh, la serpiente es una ladrona que roba al protagonista la planta de la vida. Tiene que ver con el árbol de la vida. En Egipto aparece ligada a la sabiduría y está asociada a la búsqueda de la inmortalidad. Es también símbolo del caos. El monstruo mítico ugarítico Leviatán, del que se hace mención también en el libro de Job, era representado como una enorme serpiente. Y en el contexto cananeo se la considera símbolo de fecundidad y de fertilidad. Estos referentes míticos del contexto y las asociaciones de los símbolos del relato sobre la primera mujer dan que pensar. ¿Es esta mujer, Eva, un verdadero mito? Tales asociaciones no convierten a Eva en un mito. El narrador, por el contrario, lo que propone es una desmitificación, porque tanto la mujer como el varón son seres humanos creados por Yahvé. No son dioses, sino criaturas. Sin embargo, de esta desmitificación no puede deducirse que la mujer quede descalificada. La desmitificación consigue que todos los rasgos que se habían proyectado en las distintas diosas, rasgos que las alejaban de la vida humana y de las mujeres corrientes y que habitaban un mundo sin tiempo ni lugar, sean asumidos por la mujer concreta llamada Eva. Ella, en el capítulo 4, formará parte de la historia de la realidad en el tiempo y en el espacio. Esto nos lleva a afirmar que la figura narrativa de Eva desmitificada es el gran referente para las mujeres, pues no solo es la madre la que concibe y pare a otros seres humanos, ni es tan solo la compañera sexual del varón, sino la figura que se parece a Dios, la que con su deseo, curiosidad, capacidad de riesgo y opción libre nos introduce en la fase madura de la humanidad. Y termina. No es fácil rescatar a Eva como referente original para las mujeres, referente de libertad de opción, de sabiduría, de conocimiento, de fuente de vida. La historia de la recepción ha dejado una profunda marca en ella y en las mujeres, y nosotras y los varones la hemos interiorizado acríticamente. Cada vez que usamos su nombre o su figura de forma negativa, obstaculizamos nuestros intentos de una interpretación más ligada al relato del Génesis. Según la narración, la mujer del capítulo 3 transgredió y desobedeció a Yahvé, pero el texto no incluye en ningún momento el término pecado, repito, que aparece por primera vez en Génesis 4. Para la Biblia, el primer pecado, por tanto, fue la violencia de un varón contra otro varón. La violencia entre hermanos, algo que recorre transversalmente la Biblia hebrea. Para las mujeres no es positivo seguir rezando a María, a ti suplicamos los desterrados hijos de Eva, no, porque contraponemos de forma casi automática a dos figuras y referentes fundamentales para las mujeres creyentes y también para las que sin serlo se han educado en una cultura cristiana, sobre todo católica. En el Evangelio de Juan, la figura de la Madre de Jesús aparece fuertemente asociada a la de Eva, con el fin de que las y los lectores del Evangelio perciban que la mujer, como le llama Jesús, es símbolo de lo que están haciendo, de una nueva era y una nueva comunidad humana. Para Juan, Jesús no las contrapone, sino que las vincula estrecha y simbólicamente. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Mercedes, con todas estas dificultades que hemos tenido hoy, pero que ha salido
hemos conseguido tenerte con toda esta explicación que ha sido muy interesante, ¿no? No sé si tenemos unos minutitos por si alguien quiere hacer alguna pregunta o quiere lanzar alguna reflexión breve, eh, podríamos todavía tener esos minutos. A mí me parece muy interesante, dando tiempo así para que la gente pueda, si quiere, escribir o por el chat o levantar la mano. Me parece muy importante el tema de llevar esto, o sea, llevar la exégesis bíblica que tú haces y que otros teólogos y teólogas hacen al lenguaje, ¿no? Al lenguaje de la iglesia, al lenguaje litúrgico. eh, Porque es una forma también de ayudar a los textos a que se vuelvan a sus significados originales, ¿no? No sé qué opinas tú sobre esto, Mercedes. Sí, ya he dicho en otras ocasiones que resulta muy difícil, está tan introyectada, ¿no? Que resulta muy difícil, pero no es imposible, claro. O sea, si hay gente suficiente, suficientemente influyente, entonces va haciendo, ¿no? Pues poquito a poco, para que para que se vayan introduciendo elementos que tengan que ver con estas interpretaciones en todos los ámbitos, digamos, de la realidad eclesial y creyente, por decirlo en general, ¿no? Y también cultural, sería importantísimo. O sea, se irían eh, introduciendo elementos que darían que pensar, que darían que pensar. A mí me fastidia muchísimo, y por eso escribí el libro de los mitos bíblicos patriarcales, que las feministas no creyentes, y muchas veces las creyentes, sigan considerando a Eva un personaje que nos ha hecho mucho daño. Dice, pero que no, que ha sido la recepción, la interpretación, pero Eva no, que Eva es inocente, que no, que los textos son riquísimos, es decir, todo lo contrario, es que es un referente, es decir, literariamente, míticamente, ¿eh? De una forma creyente, es un referente. No es histórico, pero es un referente. Es como tener una diosa. Claro, o sea, es decir, tenemos una especie de diosa, ¿verdad? Ahí que nos está recordando continuamente los valores fundamentales de lo humano, ¿eh? Y es precisamente en su condición de mujer. Eso habría que meterlo aquí y que pasara aquí y a las tripas, porque de verdad es que no hay modo. Gracias. Marga, por favor. Pues sí, la verdad es que no hay modo, pero es que nos han metido a sangre y fuego, ¿no? Yo estaba pensando en el pecado original, ¿no? Anda que tela, ¿no? ¿Cómo, cómo le pueden poner a explicar a la gente que eso es es una barbaridad, ¿no? Entonces yo creo que Una barbaridad. esa comprensión y esa cuestión es a la que nos ha desmantelado, ¿no? Entonces, desmontarlo del pecado original, eso es dificilísimo, ¿no? Sí. Cómo lo verías? Sí, es volver a pensar la antropología. Y esto tampoco, o sea, hay varios temas que son tabúes. Esto tiene, o sea, todo el tema de Eva y de los primeros capítulos del Génesis eh, tienen mucho más que ver con la antropología que con la divinidad o el creacionismo y todo eso. Mucho más. Entonces, para poder hacer una antropología diferente, positiva, como aparece en el capítulo 1, ¿eh? Es que hay que volver a esos capítulos del Génesis. Hay que volver a la Biblia, ¿eh? Que no tiene una perspectiva, digamos, antropológica negativa,
no la tiene. O sea, la tiene siempre positiva. O sea, que ahí había también en fin, que desmontar una serie de cosas. Pero nadie se atreve. Nadie se atreve, es un dogma. Y como si los dogmas no pudieran reinterpretarse. Pero es que, o sea, se ha intentado incluyendo a la psicología y diciendo que todos tenemos un mal dentro, que todo... Sí, pero no, se trata de que la antropología sea positiva, que no significa que no haya mal. Para eso tenemos el árbol del conocer bien y mal y la libertad. Pues no hay modo. Ese es uno. Otro es la resurrección. No hay quien le meta mano a eso. Y lo están pidiendo los filósofos. Lo están pidiendo, yo, vamos, lo he leído de otras lenguas. Lo están pidiendo los científicos. Y lo están pidiendo muchos creyentes. Pues los teólogos no se atreven. Yo me estoy atreviendo en algo sumamente audaz. Ya veremos lo que sale. Pero veremos a ver qué pasa. Porque es Nos un tema dejas con tabú. las ganas, Mercedes. Pues va a tardar porque esto va muy lento. Qué bien. Va lento, va lento. Pero, y he tenido también ganas, ¿no? De entrar en la antropología. Pero claro, yo siempre, o sea, yo lo haría desde un punto de vista bíblico y sería también muy laborioso, ¿no? Y desde un punto de vista también psicológico, o sea, incluyendo ambas cosas, ¿no? Ambas ciencias. Pero también sería un proyecto a medio plazo, porque, bueno, ya a largo plazo tampoco que pueda hacer muchas cosas, pero a medio plazo. Porque con otras cosas ya me he atrevido y bueno, pues merecería la pena al menos iniciar algo, ¿no? Ujú. Y total, te perdías al río. Sí, yo en ese tema de la antropología me parece que es fundamental que entremos, ¿no? Desde una perspectiva del cuerpo y del cuerpo de las mujeres como un cuerpo también santo, ¿no? A mí eso me parece fundamental, ¿no? El poder abordar. Algo de eso intento también en el libro este recorrido de cristología feminista, Ujú, hablando de Jesús, ¿no? eso O es. sea, no se puede entender a Jesús y a un Jesús humano de verdad, ¿no? Sin entrar en los evangelios desde el cuerpo. Mm. Elizabeth, por favor, venga, última pregunta y con eso eh, despedimos también a Mercedes y la dejamos descansar. Gracias Silvia, gracias a todas por dejarme filtrarme en el espacio de ustedes desde Bolivia. Qué gusto escucharte, Mercedes, en estas búsquedas de esas pequeñas brechas que tú decías, desde lo literario, desde tantas perspectivas que nos abren caminos como para buscar esta igualdad dentro de espacios eclesiales. Em, Has visto todo lo literario, lo lingüístico, pero me quedó como ciertos vacíos en el contexto histórico. He leído alguna vez, no de una biblista, sino de una teóloga que se había escrito en el tiempo de Salomón, y de ahí que esta teóloga, José Jone, que decía de que solamente lo expulsa a Adán, ¿no? Como que representaba un poco a Salomón en el reinado de Salomón, y utilizaba como esto de los querubines, que era muy propio del reinado de Salomón. Yo no sé si algo más podrías abonar ahí, y si no, con lo que has dicho me quedo feliz, Mercedes. Un abrazo. Gracias. Mira, eh, mm, te respondo brevemente, pero el primer volumen de la Biblia de las mujeres, el de la Torá, le dedica uno o dos artículos, varios, sí, a esos temas, ¿no? En donde se contextualiza el Génesis.
y el libro del Génesis desde el punto de vista no solamente esto sociológico y arqueológico, etcétera, sino también desde el punto de vista, digamos, redaccional, ¿no? Entonces, histórico-redaccional, con el método histórico-crítico. Entonces, como es un libro, digamos, que, o sea, la redacción final se hizo tardíamente, en torno, bueno, pues cuando en la época sapiencial. Cuando se escriben los libros sapienciales, también se escribe el libro del Génesis. Se le da como la última redacción, pero eso es una cosa, es como la última capa. Debajo hay tradiciones distintas y muchas de ellas son antiquísimas, de miles de años. Es decir, todo lo que hay mítico se remite a miles de años antes. Y han estado ahí, o sea, en el periodo cananeo, de, cuando el pueblo no era ni pueblo, se han recibido los mitos y se han incorporado. Y luego todo eso se va como cambiando o ordenando según también las propias creencias. Esto se da sobre todo en los dos exilios, ¿no? En el primero y en el segundo. Porque al estar en contacto con distintas culturas, hay un proceso de aculturación por una parte, pero también hay un proceso, digamos, de reafirmación de las propias creencias y del propio marco religioso y cultural. O sea que por una parte, el pueblo que está allí no es inmune a todo lo que recibe de una cultura diferente, pero también se defiende, entre comillas, reafirmando lo propio. ¿Y qué hace? Que adapta, pues, por ejemplo, mitos o adapta relatos a las propias necesidades y también a las propias creencias, ¿no? Que hacen que sean israelitas y no otro pueblo. Por tanto, por ejemplo, el proceso de desmitificación de Eva, claramente, pues contra la mitificación de las diosas. Entonces, ¿cuándo se da? Cuando son conscientes de la fuerza que tiene todo esto. Porque al principio sí que lo asumen. Bueno, hay relatos en el Génesis en donde ves que las matriarcas tenían idolillos. Sí que lo dice, ¿no? Que es lo normal, porque venían de Canaán, o sea, eran cananeas. Pero, y hay cosas que se mantienen y otras que se transforman. Y yo creo que los 3 primeros capítulos del Génesis han sido reelaborados, ¿no? Reelaborados en la última, digamos, edición. De las otras solamente conocemos la fuente y, digamos, los lugares de donde provenían, más o menos, más o menos. No sé si respondo con esto. Pero en algunos de esos artículos encontrarán mucha más información, porque hay mucho escrito sobre eso. Que sea lo de Salomón, bueno, es una interpretación, yo no lo había oído nunca, ¿eh? Quizá porque no he leído a su autora, ¿sabes? Bueno, pues muchas gracias, Mercedes. Vuelvo a hacer cuña publicitaria de lo que has estado contando. Sabéis que este libro, que es preciosísimo, ¿quieres que cuente por qué la portada es como es? Que fue Sí, muy bonito descubrirlo juntas. sí, Este porque sí, sí. fue muy A mí me interesante sorprendió porque mucho. cuando Mercedes publicó este libro me dijo, pero la portada has hecho a Eva envuelta en un manto, ¿no? Y yo le Completamente. dije, sí, lo he hecho a posta. Digo, porque a Eva, normalmente la imagen que tenemos de Eva es una imagen desnuda, ¿no? En todos los cuadros, si vais al Museo del Prado o cualquier otro museo, ¿verdad?
Y era una forma de reivindicar una nueva mirada sobre Eva, ¿no? Que nos llamara la atención y que pudiera decirnos la cantidad de capas, la cantidad de interpretaciones, como nos ha estado contando Mercedes, que Eva tiene sobre sí, ¿no? Y cómo volver verdaderamente al cuerpo de Eva, el que de verdad la hace ser Eva. Bueno, esta cuña publicitaria, le damos gracias. El otro libro del que ha hablado varias veces Mercedes es este, de mitos bíblicos, que también os recomendaba yo al principio. Y nada, Mercedes, muchísimas gracias por A compartirlo vosotras. con nosotras y esperamos que puedas venir en otro momento a contarnos más cosas. Pues sí. Un Gracias. beso. Un beso a todas. Os Adiós. emplazamos al siguiente seminario y nada, os mandaremos un mensaje para que estéis conectadas. Sí, será Gracias a todas. el 20 Dina, de Hasta la Eva, por próxima. favor. Hasta la próxima, Adiós. muchas gracias, Adiós, interesantísimo, adiós, gracias, gracias. Gracias, Mercedes, a adiós, todas. adiós, a Adiós. todas, adiós. Adiós. Bueno, Eva, que muchas gracias, que esto ya sabemos que le pasará a cualquiera, así Sí, ya. Bueno, que menos mal tranquila, que ha salido muy que ha bien. podido más o La menos mujer bien. está súper